Palabra. Cuando se están leyendo las escrituras, hermanos, se esté poniendo las escrituras, no somos nosotros, hermanos. Yo si quisiera hablar de mí o de cosas que yo pienso, quizás no hablaría de lo que el Señor ha dejado en su palabra, pero lo que hablo cuando vengo aquí, siempre le pido al Señor que me ayude a hablar solamente lo que está de acuerdo a su palabra, que no vaya a hablar otra cosa que no sea su palabra, porque sé, hermanos, que su palabra enseña también que nosotros no podemos quitarle ni ponerle, y por eso también nos da temor de ir a hablar algo que no sea conforme a su palabra. Por eso buscamos apegarnos lo más posible a las escrituras. Y así, mis hermanos, vamos a ir a Hebreos 9 y vamos a estar leyendo. Vamos a estar meditando del 1 al 22. Es un poco largo, hermanos, pero en realidad no creo que sea tan largo, porque hay muchas cosas que se repiten del capítulo anterior. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estar tratando de recorrer y tratar de retener todas estas enseñanzas que el Señor nos deja en su palabra. Dice la palabra del Señor, honrando a Dios Todopoderoso por medio de su Hijo amado y su Santo Espíritu. Dice así: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba puesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora, no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas obluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? A veces, hermanos, la gente se pregunta: ¿por qué Dios ha escogido limpiar y salvar al ser humano de esta manera? Dios ha puesto mandamientos para hacernos ver a nosotros nuestra condición y debilidad en nuestra carne, en la humanidad que hay. Por eso es necesario que haya derramamiento de sangre, porque Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Amén. Y Él ha dado una salida, porque de lo contrario, si no fuera por medio de esa sangre, ninguno de nosotros podría alcanzar el perdón de los pecados, porque somos incapaces de limpiarnos a nosotros mismos. Así es, amén. Somos incapaces nosotros de poder obtener redención de nuestros pecados. Dice, comenzando el 9:1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dios ha dado una manera de cómo quiere que el hombre se acerque a Él. Dios ha dado una forma como nosotros debemos de rendirle culto, cómo nosotros debemos de alabarle. Amén. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios da ordenanzas de culto, cómo debían de acercarse, qué personas podían acercarse, cuántas veces podían acercarse, ¿verdad? Y vemos que dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Leemos en Éxodo 25:8, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los harás. No era que el hombre podía inventarse cualquier cosa y levantar cualquier monumento o cualquier castillo o cualquier casa y decir: así voy a hacer para adorar a mi Señor. Él dio las ordenanzas y dio especificaciones cómo quería que se hicieran. Hablábamos el otro día que Dios incluso se tomó en serio todo para que el hombre viera que Dios era un Dios de orden. Y dio ordenanzas especificando aún las medidas de ese santuario, de ese lugar de culto, incluso de cada cosa que se ponía dentro, dio ordenanzas cómo quería que se hicieran. Amén. Lo harás de esta madera, lo cubrirás de oro, y así muchas cosas que hacía. Siempre el Señor daba indicaciones cómo quería que se hicieran.
Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Esto es en el lugar santo donde entraba el sacerdote a hacer sus ofrendas normalmente, ¿verdad? Casi diario hacían en ese lugar ofrendas. Cuando leemos en Levítico 24, 5 y 7 dice acerca de los panes, de qué manera tenían que hacer, porque no era cualquier clase de pan también, no era cualquier clase de pan que iban a hacer, este pan me parece más sabroso, o así me parece más delicioso. No, Dios había dicho cómo los quería. Tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, que es una cosa de harina también, y los pondrás en 2 hileras, 6 cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume ofrenda encendida a Jehová. Cuando se habla de perfume, se habla de que si se hacía de la manera como Dios quería, iba a ser algo agradable delante de la presencia del Señor. De igual manera, cuando nosotros rendimos culto al Señor, si lo hacemos de la manera como Dios pide el culto, es algo agradable al Señor. Así es, amén. Lo primero que tenemos que saber nosotros, que nosotros no podemos rendir culto por nuestra propia cuenta. Si nosotros no estamos en Cristo, no podemos rendir un culto agradable a Dios. Podemos cantar, podemos hablar de la palabra, podemos incluso reunirnos con personas y hablar de las Escrituras, pero sin Cristo en nuestro corazón, nada de eso agrada al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y eso es algo que debemos de tener muy en claro nosotros, hermanos, a la hora de acercarnos al Señor. Incluso cuando se habla de las oraciones, nosotros tenemos muchos versículos que Dios dice también que hay ciertas oraciones que Dios no escucha. Así es, amén. ¿Verdad? Porque Dios ha puesto una manera como nosotros debemos de acercarnos a Él. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Escrito está, amén. Hermanos, y nosotros a veces hemos pasado de un extremo a otro extremo. Cuando nosotros vemos en la Escritura, vemos que en los tiempos antiguos, los antiguos no se referían a Dios de cualquier manera. Incluso procuraban no mencionar su nombre porque lo consideraban demasiado santo para andarlo mencionando en vano. Amén. Y hemos pasado del extremo de que antes no se mencionaba a Dios, ahora mencionarlo en cualquier cosa y de cualquier manera. Así es, aleluya. Y me ponía a pensar en esto yo, que aún nosotros que hemos tenido un padre que nos ha enseñado a respetarle, teníamos una cierta manera de dirigirnos hacia Él. Y a veces cuando nos dirigimos a Dios, nos dirigimos como que se dirige con cualquier persona así. Nosotros, entre más conocemos de Dios, más debemos de ser cuidadosos a la hora de hablar de Dios y de acercarnos a Él. Incluso cuando dirigimos nuestras oraciones a Dios, nosotros no podemos levantar cualquier oración como si Dios fuera un amigo de nosotros, como un amigo de la calle que se encuentra. Gloria a Dios, amén. Es nuestro Padre Celestial. Pero cuando se habla de Padre Celestial, se habla de Padre Celestial que está por encima de todos. Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre que se hace la expresión de Dios, estás en los cielos, se está hablando de que nadie está por encima de Él ni a la altura de Él. Él está por encima de todo, de toda la humanidad, de toda la creación incluso. Gloria a Dios, amén. Entonces seguimos y leemos
el 4 nos dice de la siguiente manera: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí está detallando qué era lo que había, ¿verdad?, allí, en ese lugar, en ese santuario, en ese lugar santísimo. Y más adelante vamos a ver ese lugar santísimo también que se menciona. Amén. Pero aquí está especificando, no está detallando todo exactamente lo que había y cómo estaba ubicado, pero está diciendo que estaban estas cosas: la vara de Aarón, la que reverdeció cuando Moisés, el pueblo vino y se levantó contra Moisés y Aarón, diciendo: ¿por qué ustedes se han puesto como jueces sobre nosotros? ¿Y por qué Aarón es el sumo sacerdote? Entonces Moisés dijo: vamos a dejar que Dios elija y decida quién es verdaderamente. Y dijo: todos los líderes traigan una vara cada uno, y la que Dios escoja, ese será. Y cada uno puso su nombre en la vara y la guardaron. Al siguiente día vinieron a ver, y la única que había reverdecido y floreado, dice en otra palabra, era la vara de Aarón. Así es, amén. Y esa vara de Aarón la guardaron para testimonio, para mostrársela a futuras generaciones. También habían guardado también el maná. También habían puesto allí adentro las tablas, que eran las de los 10 mandamientos escritas en piedra. Estaban guardados ahí, y esa era con un plan y un propósito de mantener siempre el recuerdo cómo Dios se había manifestado y cómo Dios se había revelado, y poder mostrárselo a futuras generaciones para que no pensaran que ellos habían inventado estas cosas. Gloria a Dios, amén. De igual manera por eso nosotros nos apegamos a las escrituras, para que la gente no piense ni diga que nosotros nos inventamos las cosas, sino que decimos lo que está escrito en la palabra del Señor. Aleluya, amén. Leíamos el 4, dice: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestras descendencias. Es para mostrárselo a aquellos que no miraron caer el maná del cielo, que no miraron cómo el pueblo del Señor comía del cielo ese maná que caía. Entonces ellos querían mostrarle a sus hijos en las futuras generaciones cuál era la comida que Dios les había proveído en el desierto, y por eso lo habían guardado allí. Leemos el 5, y dice el 5: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. No está diciendo el escritor que él no puede explicar a detalle. Lo que está diciendo es que lo más importante de lo que viene hablando no es esto. Está dando todo esto que mencionó arriba es una pequeña idea cómo estaba establecido el tabernáculo de Dios, qué cosas habían adentro y cómo Dios lo había, ¿verdad?, ordenado que se hiciera. Amén, gloria a Dios. Entonces él está dando pequeñas, ¿verdad?, enseñanzas ahí para que la gente, los que no conocían de esto, supieran un poco acerca de esto. Y para nosotros también nos sirve esto también, ¿verdad? Amén. Entonces, él viene diciendo: no se puede hablar a detalle de estas cosas. ¿Por qué? Porque el punto más importante de lo que va a hablar es siempre acerca de ese sacrificio, Amén. ¿verdad? De Cristo Jesús. Dice, bueno, aquí tenía 25, 18 Éxodos también, que dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Estamos leyendo también parte de las indicaciones de lo que Dios había ordenado acerca de los querubines, cómo Dios los quería que los hicieran. Y estos querubines estaban allí también, ¿verdad?, sobre ese propiciatorio, con sus cabezas inclinadas y sus alas cubriendo así su cabeza. Y esta expresión también la vemos cuando Isaías ve la visión acerca de él mira venir a Dios, y él mira que los ángeles hacen esta actitud de cubrirse la cara como para no ver a Dios directamente a los ojos. Y vemos que esto enseña también reverencia a Dios, como normalmente se hacía también en los tiempos antiguos. Cuando un rey venía, nadie miraba al rey directamente a los ojos como cualquier hombre. Cuando el rey venía, agachaba la mirada. De esta manera era una forma de demostrar
respeto, ¿verdad? Era un símbolo de respeto. Y con Dios, al ser el Rey de Reyes, pues tiene que ser mucho más respeto. No se puede ver de igual, de tú a tú, porque Dios es nuestro creador y Él está por encima de todas las cosas, como lo dijimos anteriormente. Seguimos en el 6 y el 7 dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí nos viene enseñando también que a ese lugar, llamado lugar santísimo, solamente entraba el sacerdote una vez al año. No era que entraba todos los días. Y nosotros, hermanos, hoy en día somos afortunados de poder presentarnos directamente a Dios por medio de Cristo todos los días que nosotros queramos. Amén, gloria a Dios. Porque si ustedes recuerdan, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo habló con la mujer samaritana, le dijo Él a ella que vendrán días cuando no se adorará ni en este monte, ni en Jerusalén, que era el templo, ¿verdad? Porque me adorarán, dijo, en espíritu, en verdad, porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo nosotros podemos adorarle en espíritu? Hermanos, la gente a veces distorsiona estos pasajes y piensa que adorarle en espíritu es cuando alguien se pone a brincar, o es cuando alguien se pone a dar vueltas, o es cuando alguien se pone a gritar. Mucha gente piensa que esto es adorarle en espíritu y en verdad a Dios. Seguramente si le pregunto a los niños no saben cómo es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quizás los adultos ya sepamos porque hemos estudiado un poco más, pero los niños no saben cómo es. Pero la única manera de poder nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad es a través del Espíritu Santo de Dios. O sea, el que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu Santo y puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde puede adorar? En cualquier lugar. Donde quiera alabar a Dios, puede adorarle. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla que nosotros hoy podemos presentar nuestros cuerpos a Dios como una alabanza viva, el culto racional, dice la palabra de Dios en Romanos 12. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Hoy nosotros, en aquellos tiempos, ellos no podían hacer esto. Ellos tenían que caminar, si el templo les quedaba lejos, tenían que caminar hasta allá. Y solamente allí podían adorar. Y no podían adorar ellos directamente, el pueblo cualquiera, sino solamente los sacerdotes rendían este culto. Y el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo por el pueblo, y el pueblo afuera esperando que el sumo sacerdote saliera de adentro para saber que Dios había recibido este culto que le estaban rindiendo ellos afuera. Si el sumo sacerdote entraba y moría adentro, ¿qué significaba esto? Que Dios no había recibido ese culto. Por eso ellos se regocijaban cuando veían que el sumo sacerdote volvía a salir para afuera y que salía vivo. Decían: Dios ha aceptado nuestra ofrenda, nuestro culto. Dios lo ha recibido como olor grato delante de su presencia. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, leemos otro versículo 30:10 de Éxodo. Dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Y veíamos que decía aquí también, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. No sin sangre, no se podía presentar solamente porque era el sumo sacerdote sin sangre. Tenía que llevar una ofrenda agradable al Señor. Tenía que llevar este carnero, este macho cabrío. Él tenía que llevarlo y sacrificarlo. Porque por medio del sacrificio de este animalito, Dios lo aceptaba a él. Entonces dice: una vez al año
Dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Estos pecados de ignorancia, hermanos, hay muchas cosas que en aquellos entonces era pecado. Cuando alguien tocaba del pueblo normal, que no eran sacerdotes, tocaba un muerto, ¿qué tenía que hacer para poderse purificar? Tenía que lavarse las manos, y no con cualquier agua. Era con una agua que hacían de una ceniza de una becerra que habían quemado, y después esas cenizas las mezclaban con esa agua y después se tenían que lavar las manos para purificarse. Todo era externo, todo era por fuera, todo era por encima. Y cuando la mujer cumplía su periodo para poder ir a los cultos, tenía que purificarse también. Así es, amén. No podía ir una mujer así en ese momento. Tenía que purificarse para poder presentarse al culto. Un hombre no podía tocar a una mujer porque también eso era abominación ante los ojos del Señor. Ni siquiera darle la mano. ¿Por qué creen que aquella samaritana, aquella mujer del flujo de sangre, cuando tocó el manto de Jesús, tenía miedo de decir que ella lo había tocado? Jesucristo preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían, Señor, pero si hay gran multitud alrededor, todo el mundo te toca. Él dijo, alguien me tocó. ¿Quién me ha tocado? Porque él sintió que algo fluyó de él. El poder de él había salido para sanar a esa mujer. Y esa mujer no quería decir, andaba por ahí haciéndose la desentendida, pero al ver la insistencia de Jesús preguntar quién me tocó, ella tuvo que decir. Pero aquí vemos que Jesucristo estaba mostrando que todo esto anterior estaba llegando a su final. Los sacerdotes no podían tocar a un muerto. En cambio, Jesucristo tocaba a un muerto y lo resucitaba. Así es, amén. Gloria a Dios, aleluya. Esto estaba señalando que estaba llegando a su final todas estas cosas que antes eran solamente superficiales. Para nosotros, hermanos, hoy eso no es pecado. Hoy nosotros podemos tocar a un muerto, lavarnos las manos, ir al culto y no es pecado. Así es. Porque todas estas cosas eran símbolos de lo que venía, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, hoy entendemos que aún nosotros estábamos muertos. Amén. Y Dios nos dio vida por medio de su Hijo Jesucristo. Leemos el 8 y nos dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estaba en pie. Mientras la primera parte del tabernáculo estaba en pie y solo podía entrar el sacerdote una vez al año, a la segunda parte, esto daba a entender que aún no se había manifestado lo verdadero. ¿Qué pasó cuando crucificaron a Jesucristo y que tembló la tierra? El velo se partió por mitad, se rompió, se desgarró, fue roto. Y esto, si hubiera pasado en tiempos antiguos, que esto se hubiera roto y los sacerdotes hubieran visto para adentro, hubieran muerto inmediatamente. Sí, así es, amén. Porque ellos no podían ni siquiera mirar. Por eso estaba esto cubierto, para que nadie lo mirara, para que nadie se acercara. Por eso siempre que entraban, no podían entrar solamente por inspeccionar a ver qué estaba pasando adentro. Tenían que entrar con un sacrificio para que Dios les permitiera entrar e interceder por el pueblo. Y así el pueblo era limpiado de sus pecados. Y hermanos, cuando nosotros decimos que aún este pueblo fue salvo por Cristo, porque estas personas habían confiado en lo que Dios les había ordenado y hacían caso a lo que Dios les decía ahí hacer estos sacrificios. Al ellos poner la confianza en estos sacrificios que apuntaban a Cristo,
si Cristo no hubiera venido, estos no hubieran tenido salvación, porque estos sacrificios no podían limpiar el alma, la conciencia, el corazón de ellos. Solamente Jesucristo puede hacer esto. Dice 14:6 de Juan, dice, vemos que allá decía que aún no se había abierto el camino para llegar al lugar santísimo. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino para entrar al lugar santísimo, Jesucristo. Y al ser Jesucristo el camino para entrar al lugar santísimo, Él es la vida también. Nadie puede morir por entrar al lugar santísimo porque está en Él y Él es la vida. Así es, amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Leemos el 9 y ¿qué nos dice el 9? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Gloria a Dios. Estos eran símbolos, Así es, amén. simbologías que apuntaban a Cristo Jesús, que apuntaban a algo mejor, a lo verdadero. Sí, para el tiempo presente, nosotros estamos en ese tiempo presente porque Cristo ya murió, Cristo ya resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Así es, según aleluya. el cual se presentaban ofrendas y sacrificios, esas ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Por qué no pueden hacer perfecto? Porque no pueden limpiar la conciencia de pecado al que practica ese culto. Cuando el sacerdote entraba adentro y salía, no crean que se sentía limpio de pecado por haber salido ahí. Se sentía culpable de pecado. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nos rendimos a Él, hay una limpia de conciencia que incluso uno se siente hasta más liviano, más ligero, porque siente la confianza de que Cristo nos ha limpiado de pecado, Así es, amén. nos ha purificado y nos ha santificado. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que cuando ya uno se convierte al Señor, ya puede orar con libertad. Amén. Ya las palabras fluyen con más fluidez. ¿Por qué? Porque siente que está en paz con Dios. Amén. ¿Por qué cuando uno no se ha convertido al Señor no puede orar? Las palabras no le salen, las palabras se cortan. Cuando ora siente quizás Dios no me escucha, quizás solo estoy hablando por hablar. ¿Por qué? Porque no está en paz con Dios todavía. Amén, gloria a Dios. Su misma conciencia le dicta que está en pecado. Aleluya, amén. Y Jesucristo dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Para no morir, amén. Si nosotros no creemos que Cristo es quien nos limpia, quien nos redime, quien nos capacita para poder obedecer, quien nos lleva ante el Padre, no podemos ser limpiados ni perdonados de nuestros pecados, porque si vosotros no creéis que yo soy, dijo Jesús, en vuestro pecado moriréis. Y se lo dijo a estas personas que no querían aceptarlo ni recibirlo. Ellos querían seguir haciendo sus prácticas y rituales para poder seguir siempre practicando su pecado y seguir haciendo las cosas que querían hacer, hermanos. Así es, amén. Hay religiones de esta misma manera. Siguen cada domingo presentándose, confesando su pecado, y que alguien les diga, ve y camina de rodillas por tal lugar, o ve y lleva ofrenda a tal lugar, o ve y repite tantas oraciones, o ve y ya estás perdonado. Y al siguiente domingo otra vez la misma. Y estas son religiones que practican estas cosas, hermanos. Y a veces entre los cristianos hay muchas personas que viven de esta manera. Así es, amén. Van a la iglesia, al culto, a buscar la presencia del Señor, a pedir perdón por sus pecados y a seguir después en el mismo pecado. Y toman el culto como si fuera uno de estos rituales del Antiguo Testamento. Y allí salen aquellos que hacen culto de liberación y liberación. Y al siguiente domingo otra vez liberación. Y al siguiente domingo otra vez liberación.
Santo, aleluya. Limpiándose de pecados cada domingo según ellos. O sea, Cristo no ha sido suficiente. Cristo no ha limpiado sus pecados de una vez y por todas. Cada vez tienen que estar yendo. Nosotros, con esto no es que nosotros demos a entender que no somos pecadores. Claro que somos pecadores. Así es, amén. Y claro que nosotros tenemos perdón en Cristo. Pero nosotros no venimos aquí a buscar la presencia del Señor. La presencia del Señor camina con nosotros. Anda con nosotros, amén. La presencia del Señor está en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Porque cuando nosotros caminamos, donde quiera que vamos, su palabra nos rige, su palabra nos guía, su palabra nos enseña, su palabra es la que anda en nuestro corazón y su palabra es la que nos hace hacer las cosas que hacemos. Gloria a Dios, amén. Si nosotros nos apartamos del pecado, ¿por qué nos apartamos del pecado? Porque la palabra de Dios está en nuestro corazón. Aleluya. Santo. Si nosotros cantamos cánticos espirituales, ¿por qué los cantamos? Porque la presencia del Señor está con nosotros. Si nosotros oramos en un lugar o en otro lugar, ¿por qué oramos en un lugar o en otro? Porque la presencia de Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Te alabamos, Padre. Pero hermanos, hay gente que es así, hermanos, que no ora en su casa, no canta en su casa, no vive en su casa como cristiano o fuera de la casa. Solamente cuando se reúne entre cristianos en la iglesia, en la congregación, se comportan como cristianos. Así es, amén. Ayúdanos, Señor. Y viven de esta manera, tomando el culto o la reunión de los hermanos, la reunión de la iglesia, como si fueran estos rituales de purificación que hacían en el Antiguo Testamento. No hace falta que traigan un animalito y pidan que lo sacrifiquemos. ¿Por qué creen que hay personas que a veces traen cosas y quieren que las unjan? Hermano, ¿cree que me unge esta agua? ¿Cree que me unge este aceite? ¿Por qué? Porque ellos quieren llevarse estas cosas para su casa y ya cuando si no voy al culto, pues bueno, agarro un poquito de aceite y me unjo. O cuando alguien se enferme. Santo, aleluya. Ayúdalos, Padre. Ábrele sus ojos. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que todas estas cosas eran símbolos, ¿verdad?, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No lo pueden hacer, símbolos y sombras que no pueden hacer perfecta la conciencia del hombre. Leemos el día, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, esto no se había puesto para que se practicara para siempre, o que porque la gente iba a ser por esto salvo para siempre. No. Hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Por qué? Porque consistía en ¿qué? En comidas y en bebida. Panes, carne, bebidas, de eso se trataba. Porque cuando estos sacrificios se ofrecían, de la carne que se hacía, también los sacerdotes comían. Ellos comían de eso que se ofrecía. Igual cuando se ofrecían también los diezmos, de ahí también comían ellos. Y estas cosas también eran parte de esto, porque de esto sustentaban a los sacerdotes, los levitas, y de ahí también compartían con el pueblo, con los pobres. Entonces dice aquí, consiste solo en comida y bebida y diversas abluciones. Hay un versículo que dice en Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, hermanos, el reino de los cielos, sino que es gozo, paz en el Espíritu Santo, Dios, y justicia, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando llega Cristo, cambia la vida, hermanos. Estas cosas no pueden cambiar al hombre, pero cuando Cristo llega a nuestros corazones, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo el apóstol Pablo?
Y Él se puso como ejemplo, Él se puso como ejemplo y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, yo soy una nueva criatura. Y nosotros cada uno, los que hemos recibido a Cristo, podemos decir, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no soy aquella antigua persona. Ya no soy el viejo hombre, esclavo a vicios, a pecados y a todas estas prácticas impías. Ya nosotros no somos de aquellos que confiamos en amuletos, en suertes, en sortilegios y en todas estas cosas. Nosotros confiamos en Dios, confiamos en Cristo. En Él hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza, hermanos. En Él hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a su santo nombre. Seguimos en el 11 y el 12 y nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué obtuvo cuando entró ahí? Eterna redención. Pero dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿De quién está hablando el amplio y perfecto tabernáculo? Porque no fue creado por el hombre, sino por Dios mismo. Y dije, heme aquí, envíame a mí, y me preparaste cuerpo. Así dicen los salmos. Gloria a Dios, amén. Y él hablando dijo también, destruid este templo, y en 3 días lo edificaré. Pero ellos no entendieron, dice la palabra de Dios, porque él hablaba de su cuerpo. Pero cuando resucitó de entre los muertos, dice que entendieron, aún sus discípulos que no habían entendido, entendieron que se refería a su cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el tabernáculo más perfecto, hermanos. Y nosotros podemos mencionar a Cristo como el pan, el tabernáculo, el candelabro, la propiciación, los querubines de gloria. Todo lo que habla la palabra de Dios acerca de estas cosas que solo el sumo sacerdote podía mirar adentro, hablamos de Cristo. No hablamos de otra cosa más, hablamos de Cristo, porque Él es el tabernáculo. Pero estando ya presente Cristo, sumo, y si hablamos de los sacerdotes, ¿quién es? Cristo Jesús. Aleluya. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por la más amplia y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y Él se presentó, no presentando sangre de animal, por su propia sangre. Aleluya. No de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez. ¿Cuántas veces entraban los sacerdotes? Una vez cada año al lugar santísimo. Una vez cada año, año tras año. ¿Cuántas veces entró Jesucristo? Dice, una vez y para siempre. En el lugar santísimo, habiendo obtenido, Él obtuvo eso que el sacerdote no podía obtener: la eterna redención. Eterna redención. Y esa eterna redención es la que nosotros hemos obtenido por medio de Cristo. Por eso nosotros no creemos ese pensamiento de personas que piensan de que alguien puede ser redimido de sus pecados y perder su salvación. O como dicen otros, cayó, anda caído, ha perdido su salvación. Si ahorita se muere, no es salvo porque ha perdido su salvación. Nosotros creemos que en Jesucristo hemos obtenido eterna redención, una vez y para siempre. Tiene vida eterna, amén. Nosotros no creemos esto porque alguien lo dice, sino porque la palabra de Dios lo dice. Aleluya. Tenemos muchos pasajes de la Escritura que nos afirman eso.
Cuando habla de sus ovejas, que oyen su voz y lo siguen, después dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las podrá arrebatar de mi mano, porque el Padre que me las dio es mayor que mí, y yo y el Padre uno somos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme al Espíritu son esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Por qué el escritor a los Hebreos se preocupaba tanto por enseñar acerca de estas cosas? Porque si nosotros queremos encontrar una explicación acerca de los rituales practicados en el Antiguo Testamento, el libro de los Hebreos es el que da mayor enseñanza acerca de esto. Así es, amén. El escritor a los Hebreos le estaba hablando a estas personas que por momentos creían y por momentos se querían volver atrás. Y así hay muchas personas que dicen ser cristianos. Así es, amén. Momentos que creen y momentos que vuelven atrás. Momentos que dicen creer, momentos que ya no. Momentos que quieren y dicen consagrarse para el Señor y de repente ya no. Vuelven otra vez. El escritor a los Hebreos les dijo esto porque él miraba esta actitud en estas personas. Y nosotros vemos también muchas veces estas actitudes. Por eso es necesario enseñar esto, que el que está en Cristo tiene vida eterna. Porque Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Él es el pan, gloria a Dios. Y Él también dice: separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera. Y el que está en Él, permanece en Él y da frutos. Aleluya. Porque los frutos de un cristiano son el resultado de estar en Cristo. Los frutos de un cristiano no son para ganar a Cristo o para ganarse la vida eterna, son porque está en Cristo. Aleluya. Y el que está en Cristo tiene vida eterna. Dice su palabra también en 5 de Primera de Juan. Te alabamos, Padre, amén. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Tiene vida eterna, amén. Gloria Bendito a Dios. sea el Señor, porque Él es la vida eterna. Ya no lo tiene, no tiene, Él amén. alcanzó, obtuvo eterna redención. Sí, Señor. Eterna redención. Dice Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Santo eres, Señor. Tenemos redención y el perdón de los pecados. Hermanos, si nuestros pecados no fueran perdonados, nosotros no tenemos vida eterna. Nosotros estaríamos muertos, perdidos, con destino al infierno. Gracias, Señor amado. Pero gracias a nuestro Dios Todopoderoso y a su Hijo amado Jesucristo, Gracias por enviar a su Hijo único. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Señor, darme vida, Padre. Cristo sí quitó el pecado Amén. y nos libró y nos hizo libres, porque Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y así muchas personas pueden decir afuera: pero ¿cómo van a decir que Cristo me va a hacer libre si yo soy libre? Yo soy libre, dice la gente afuera. Yo hago lo que yo quiero. Todo aquel que no esté en Cristo es esclavo de este mundo, esclavo del pecado. Porque Jesucristo también dijo: el que vive en el pecado, esclavo es del pecado. Así lo dijo Él. Aleluya. Por eso dijo que el que le recibe a Él, le conoce a Él, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Así es, amén. Lo liberta. Santo. Me da gozo ver cuando una persona se convierte al Señor y comienza a hacer sus cambios. Y comienza a ser una nueva criatura. Y comienza a dar nuevos comportamientos. Dios, amén. A veces, hermano, uno se puede equivocar en ver personas que comienzan en el Evangelio y comienzan a mostrar cambios, pero se goza uno en ver cuando dicen: he recibido a Cristo, y comienza a ver
que no solo dicen con sus labios, sino comienza a ver sus actitudes. Y comienzan estas preguntas. Y yo cada vez, hermano, que me encuentro con gente así, me da tanto gozo cuando me preguntan, oye hermano, ¿tú crees que esto es pecado? Porque yo a veces no me siento bien con esto. ¿Tú qué opinas de esto? Vamos a la palabra. Vamos a ver qué dice Dios. No vamos a opinar, vamos a ver qué dice Dios. A veces la gente que se convierte comienza a preguntar acerca de la vestimenta, ¿verdad? Sí, amén. ¿Cómo debe ser vestirse un cristiano? Se debe de poner, es porque yo me pongo esta ropa y no sé, no me siento cómodo. Con pudor y modestia, dice la palabra. Y a la luz de esos principios, con pudor y modestia, nosotros vemos también en el Antiguo Testamento, el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Son principios que están en la Escritura. Aleluya. Combinando pudor y modestia y estos principios del Antiguo Testamento, nosotros podemos llegar a una conclusión: lo que es pudoroso y lo que es modesto. Y ver a nuestro alrededor cómo el mundo se viste. Cómo el mundo se viste, y examinar a los verdaderos cristianos y cómo se viste un verdadero cristiano. Y allí, a la luz de eso, sacar la conclusión: ¿cuál es? ¿Quién se ve más pudoroso y modesto a la hora de vestirse? Aleluya. ¿Quién sirve a Dios y quién no? Gloria a Dios. Amén. Hermanos, está fácil. Solamente miremos al mundo y miremos a los verdaderos cristianos y nos damos cuenta cuál está vestido más pudorosamente y decorosamente. Y ahí nosotros nos daremos cuenta cómo es vestirse con pudor y modestia. Santo, aleluya. Porque estas personas que son cristianos genuinos y verdaderos son luz en las tinieblas y dan a conocer la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Y al ser luz en las tinieblas, muestran lo verdadero de lo falso. Aleluya, amén. Y de eso debemos de ser nosotros. Hermanos, no hay necesidad de venir con un metro a medirle. Tienes que medir esto, medir acá, medir. No. Cuando el Espíritu Santo llega a la persona, el Espíritu Santo convence. Todo cambia, amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo estaba escuchando un testimonio de un varón que se convirtió. Él se convirtió y dice que él iba a los cultos y de repente una vez pasó a orar al altar porque quería que oraran por él. Él andaba a gritos en un lugar donde el libertinaje es normal, incluso entre los cristianos. Y se arrodilló a orar y dice que nadie le dijo a él, ni el pastor nunca le dijo quítate los aritos, nunca le dijo, dice. Él solo comenzó, dice, tocándose la cara, sintió sus aritos y comenzó a quitarse uno por uno, porque andaba varios, según dice, en cada oreja. Uno por uno, uno por uno. Salió, los tiró y nunca más se los volvió a poner. Y a veces hay gente que quiere que le diga, mira, no te pongas esto, no te pongas aquello, ponte esto, ponte lo otro, ponte. ¿Qué pasa cuando a la gente se le dice, ponte esto, ponte aquello, ponte lo otro? Son reglas que si Cristo no está en su corazón, tan pronto salen de esta congregación, vuelven a las mismas andadas otra vez. Pero el que es transformado por Cristo, por el Espíritu Santo de Dios, cambia para siempre. Es transformado. Cristo obtuvo eterna redención, nos ha hecho libres por su sangre y nos ha limpiado. Seguimos leyendo el 13 y el 14 y nos dice de la siguiente manera: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Gloria a Dios, aleluya. Se habla del Espíritu Santo, el Espíritu eterno, dice, ¿verdad? Amén. Mediante el Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo. Y así como se ofreció a sí mismo,
sin mancha a Dios puede limpiar la conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Él puede limpiar nuestra conciencia para servir al Dios vivo. Y cuando habla de limpiar la conciencia, no habla de solo de sentirnos limpios, habla de sentirnos limpios. Y el que se siente limpio no se quiere ensuciar otra vez. Amén. Santifíquese más, gloria a Dios. Aleluya. Sí, ¿Quién después de bañarse se quiere embarrar de polvo? Cuando uno llega de trabaja en esos trabajos sucios, que se ensucia mucho, viene, se baña, se cambia, y si le toca ir a agarrar algo, uno tiene que tener cuidado, porque si me voy a volver a ensuciar, voy a tener que volverme a bañar otra vez. Entonces, cuando uno se limpia, quiere estar limpio. Así es, amén. Y así es en el camino del Señor. El que sabe que está limpio, que Dios lo ha limpiado, lo ha purificado, lo ha santificado, quiere permanecer limpio. Límpiese más, amén. Pero aquel que dice Dios me ha limpiado y continúa en el pecado, no cree que Dios lo ha limpiado. Es mentira. Y la palabra de Dios habla acerca de esto también, que dice que aquel que es mentiroso, el que dice, ¿verdad?, amar a Dios y no amándolo, o que no ama a su prójimo. ¿Por qué? O que dice, yo amo a Dios pero permanece en las tinieblas. El tal es un mentiroso, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si nosotros decimos que estamos limpios y continuamos en el pecado, entonces, ¿Dios de qué nos ha limpiado? Pero la palabra de Dios dice que Él puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Todo lo que uno hace cuando está perdido, hermano. Así es, amén. Todo, incluso las buenas obras, dice Isaías. Amén, gloria a Dios. Todo lo que uno hace cuando está sin Cristo son obras muertas. Incluso lo más sublime, lo más precioso que uno considere que ha hecho, obras muertas. Ya puede ser que haya hecho una casa para ayudar a ancianos, ayudar a pobres, ayudar a huérfanos. Obras muertas. Incluso los influencers que hacen estas obras de caridad que se ven tan hermosas y que está bueno que lo hagan. Obras muertas para salvación no tienen valor alguno. En cuanto a la vida eterna, no tienen valor alguno. Ante la sociedad quizás la gente los vea como buenas personas. Necesitan a Cristo, amén, gloria a Dios. Necesitan arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en sus corazones. Necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, el cual tendrá de ellos misericordia. Leemos el 18 y dice: leímos, ¿cuál leímos? El 14, ¿no? Leemos el 15, vamos a leer el 15. Amén, 15, gloria a Dios. Santo, aleluya. Dice el 15: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué mediador de un nuevo pacto? Porque el pacto anterior no limpiaba, ¿verdad? Y ahora Cristo sí limpia. Para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿quiénes? Los llamados, ¿verdad?, reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. Y cuando los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, son llamados y también son escogidos. Porque si solamente son llamados y no reciben la promesa de la herencia eterna, son de esos muchos llamados, pero no están en los pocos escogidos. Porque la palabra de Dios habla de esto: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y el llamado, hermanos, es todo aquel que escucha la palabra de Dios, es llamado a ese nuevo pacto. El mediador de un nuevo pacto nos redimió de los pecados del antiguo pacto. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No importa el pecado que el hombre haya hecho: ha blasfemado, ha matado, ha robado, ha adulterado, ha fornicado, ha mentido, ha practicado la brujería, ha practicado la hechicería, ha ido a jugar la ruleta rusa para la suerte,
o para el amor o lo que sea, no importa, Dios perdona todos esos pecados. Así es, amén. Todos esos pecados Dios los perdona. Todo aquel que se arrepiente, Dios lo perdona. Porque Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si hoy escucha a alguien que no se ha arrepentido y se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, todos sus pecados pasados le son perdonados y recibe la promesa de la herencia eterna, o sea, la vida eterna. Leemos el 16 que nos dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. 16, voy a leer el 17 también, dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Yo creo que nosotros entendemos esto, ¿verdad? Cuando la gente tiene bastante dinero, bueno, la gente, mayormente la gente que tiene dinero hace esto, que hace un testamento, lo llena y dice: esta herencia va a ser para esta herencia para otro. O hay unos que deciden: esta herencia será para mi hijo mayor. Escribe el testamento. El hijo no puede ir a reclamar esa herencia y decir: papá, yo quiero mi herencia porque en el testamento dice que tú me lo vas a dejar a mí. No, tiene que morir el que hizo el testamento para que este testamento sea válido. Y el que hizo el testamento se llama el testador, según la escritura. Entonces, por eso era necesario que Cristo muriera para que el antiguo pacto o testamento se cambiara al nuevo pacto. Entonces dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, del que hizo el testamento. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, el nuevo pacto no podía ser válido mientras Cristo no muriera. Por eso era necesario que Él muriera y derramara su sangre por nosotros. ¿Y qué dice el 18? De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto también se hizo con sangre. En el Antiguo Testamento, más que todo en Levítico, se menciona mucho la sangre, ¿verdad? Y aquí también vemos bastante ese mencionar de la sangre. Vemos que lo menciona en muchas ocasiones, la sangre, para muerte, para el pecado, para el perdón de pecados, para remisión de pecados, para integrarnos en el nuevo pacto. La sangre, solamente la sangre de Cristo, es la única que nos puede hacer herederos. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, en el 18. También el primer pacto se hizo con sangre. Leemos el 19: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre. Después de que anunció los mandamientos, Moisés hizo esto: tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro que tenía, ¿verdad?, él en su mano. Y también a todo el pueblo. Y este es el pacto que Dios ha hecho con ustedes, con vosotros. Y empezó a rociarlo con sangre. Porque sin sangre no hay perdón de pecados, y sin sangre no hay pacto. Leemos aquí que nos dice Éxodos 28, 24, 8. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas estas cosas
las cosas que Moisés les había dicho, ¿verdad? Amén. El 20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha hecho, que Dios ha mandado. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba con los discípulos haciendo la cena? Esta es mi sangre, 26, 28 de Mateo. Esta es porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y hay gente que dice, como Cristo ya murió, todos hemos sido redimidos de nuestros pecados. Cristo no dijo para todos, dijo para muchos. Por eso dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque muchos me dirán, Señor, Señor. Entonces Jesucristo dijo que es derramado la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. 3:16 de Juan dice también, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea. Todo el que en Él cree, todo el que en Él deposita su fe y confianza, entra en este pacto. Aleluya, amén. Y la sangre de Cristo ha sido derramada por sus pecados. Aquel que no la ha recibido tiene que responder por sus pecados todavía. ¿Y qué dice el 21? Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los pasos del ministerio. El 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por eso es que nosotros siempre decimos que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. Separados de Él nosotros no tenemos salvación ni vida eterna. Eso da a entender sin derramamiento de sangre. Si nosotros estamos en Cristo, la sangre que Él derramó, la derramó por nosotros. Pero si no estamos en Cristo, la sangre que Cristo derramó, la derramó para otros. No para nosotros si no estamos en Cristo. Por eso es necesario estar en Cristo. Y cuando nosotros hablamos de estar en Cristo, hermanos, nosotros no hablamos de estar dentro de una religión. No hablamos de estar dentro de una iglesia. No hablamos de pertenecer a un grupo religioso. No hablamos de pertenecer a una denominación religiosa. No hablamos de eso. Cuando nosotros hablamos de estar en Cristo, hablamos de estar conforme a su palabra, conforme a lo que Cristo ha establecido, conforme a lo que Cristo nos ha enseñado a través de su palabra, conforme a lo que Él nos habla día tras día a través de su palabra. Eso es estar en Cristo. Ser nueva criatura, ser una nueva persona, un nuevo hombre, redimido por la sangre del Cordero, limpiado y lavado, que sigue santificándose, como dice la palabra. El que es santo, santifíquese más, santifíquese todavía, porque mientras sigue viviendo necesita seguirse santificando. Porque mientras aún está en esta carne, necesita seguirte santificando. Porque la carne continuamente va a inclinarse hacia el pecado. ¿Por qué la Escritura dice que el que es santo se santifique más? Porque un inmundo no se puede santificar. Un incrédulo no se puede santificar. Un inconverso no se puede santificar. Un incircunciso de corazón no se puede santificar, porque su corazón incircunciso está duro. La santificación es para aquellos que están entre los santos, entre los escogidos, entre los separados, entre los consagrados, entre los diferentes. Sin derramamiento de sangre
no hay perdón de pecados. Dios te bendiga.